Jesucristo, que unja nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento para entender la palabra que Él ha de poner en el corazón de nuestro hermano William Soto. Entonces, con nosotros, nuestro hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, reverendo Carlos Elizondo, de la ciudad de Panamá, República de Panamá, y también al licenciado Yamay Rivera de Monte Oscuro en Panamá, y también a todos los agentes de la paz que nos acompañan y a todos los ministros de diferentes grupos religiosos y también a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos presentes. Tenemos un tema aquí, un mensaje de paz, pro mundi beneficio, lo cual nos recuerda las palabras de San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 14 en adelante, que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Un mensaje de paz pro mundi beneficio, o sea, para beneficio del mundo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia de la familia humana se ha hablado de paz, y esto ha sido en diferentes tiempos de la familia humana. Han surgido muchas personas con mensajes de paz, pero hay uno que vino con el mensaje de paz eterna, de paz permanente, y por consiguiente ese es el mensajero más grande de todos los mensajeros de paz, el cual estaba anunciado en Isaías capítulo 52, y dice de la siguiente manera, capítulo 52, versos 6 al 7, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina.
esa profecía más adelante la encontramos cumplida en un hombre que apareció en la tierra 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, porque esa es una profecía, una promesa mesiánica. Por eso, en Romanos capítulo 10, leímos también el verso 17 del capítulo 2 de Efesios, que dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y ahora vean, anunció las buenas nuevas, las buenas noticias de paz. ¿Quién? Jesucristo, luego de resucitar. Pero ahora veamos aquí en Romanos capítulo 10, porque esta bendición de ser vocero de la paz permanente, de la paz perfecta, de la paz eterna, de la paz de Dios, también se hace realidad en los mensajeros de Dios en medio del cristianismo. Dice capítulo 10, verso 11 en adelante, dice de Romanos, pues la Escritura dice, un poco antes, más, verso 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ahora hay una bendición para los que anuncian la paz, para los que traen las buenas noticias de la paz imperecedera, de la paz eterna, de la paz de Dios, que por medio de Jesucristo es otorgada al ser humano, a todo aquel que lo recibe como único y suficiente Salvador. Por consiguiente, la bendición de ser mensajeros de paz, al igual que Cristo, corresponde a los que anuncian el Evangelio, a los ministros del Evangelio y a todos los que llevan el Evangelio de Cristo por todas las naciones, por su país, por su ciudad, por su comunidad y en su hogar. Por lo tanto, el mensaje de paz, promundo y beneficio más grande que se ha proclamado en el planeta Tierra es el Evangelio de Jesucristo. Amén.
el mismo Cristo, luego de resucitado, cuando aparecía a sus discípulos, les decía: paz a vosotros. Eran el comienzo de sus palabras a sus discípulos cuando aparecía a ellos ya resucitado. Y antes de irse, les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Eso está ahí en San Juan, capítulo 14, verso 27, por lo cual ustedes pueden leerlo luego. La paz os dejo. O sea que Él dejó la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, nadie puede ofrecer paz, porque nadie puede ofrecer lo que no tiene. Hay que tener la paz primero para poderla transmitir a otras personas. Y tenemos la paz eterna, la paz permanente, la paz de Dios, para que así haya una reconciliación del ser humano con Dios y haya paz entre el ser humano y Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de hebreos o judíos y gentiles, y también de las 2 tribus del sur y las 10 tribus del norte. Eso lo vamos a dejar un poco ahí, tranquilito. Pero ahora vean, de ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, todos los que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, han recibido la paz personificada en Jesús. Y tienen la paz acá porque tienen a Cristo acá en el corazón. Y pueden transmitir ese mensaje de paz a otras personas. Y así ser reconciliados con Dios. Todos los que reciben ese mensaje de paz pro mundi beneficio. Porque es un mensaje de beneficio para el mundo entero, para toda persona, familia, pueblo y nación. Ese es el mensaje más grande, pro mundi beneficio. Mientras la humanidad espera el reino del Mesías y sobre todo el pueblo hebreo, para recibir la paz del Mesías en este reino, la cual Él establecerá en la tierra. Primero en la esfera espiritual, millones de seres humanos han estado recibiendo la paz acá en el alma y han estado entrando al reino del Mesías, a ese reino perfecto que está en la esfera espiritual, para luego, cuando lo establezca ese reino físicamente en la tierra, estar con Él allí como los miembros de su reino y sobre todo como su gabinete. Hemos visto el mensaje más grande, pro mundi beneficio, sin menospreciar cualquier otro mensaje, pro mundo beneficio, que proclamen diferentes personas o grupos, a los cuales les felicitamos por el esfuerzo que hacen en favor de la paz
de las naciones como de los individuos. Hay un mensaje también de paz temporal o temporera, el cual también respaldamos en lo que llega la paz perfecta, la paz permanente. Trabajamos en ambos campos porque para proclamar el mensaje de paz promundo y beneficio permanente, nos conviene que haya paz temporera para trabajar más cómodamente en las labores del programa del Mesías. En el reino del Mesías, en el reino de Dios, hay una fórmula para entrar. Como todas las cosas que existen tienen una fórmula, también para entrar al reino de Dios hay una fórmula. Y la dio Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, versos 1 al 6, cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche, porque estaba muy interesado en el reino de Dios y estaba esperando el reino de Dios. Y Cristo fue directo y le dice: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, aunque era maestro de Israel, no comprendió bien el significado, como sucede en algunas ocasiones con nosotros mismos, que oímos, pero el significado de lo que escuchamos no lo comprendemos. Y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Porque él estaba interesado. Si no, no preguntaba. Si no, le decía: tú eres un fanático. Pero él estaba interesado. Ya le había dicho a Jesús: sabemos que has venido de Dios, o sea, como enviado de Dios. Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, reconoció en Jesús un enviado de Dios o el enviado de Dios. Reconoció que las obras que Jesús hacía eran de Dios. Y ahora quiere saber más, porque no está conforme con saber las obras que él estaba haciendo, sino conocer más del programa divino con relación al reino de Dios. Y ahora Jesús, al explicarle que tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y él quería verlo, lo estaban esperando, le dice: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, que está interesado. ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Porque eso nunca había sucedido. Y ahora Jesús le dice, le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice: de cierto, ahora le va a explicar, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahí está la fórmula: nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Así como hemos nacido a través de nuestros padres terrenales para entrar a este reino terrenal, ha sido a un reino que está muerto, no tiene vida eterna, y lo que tiene es una vida temporera o temporal que se le acaba a cada ciudadano a medida que le pasan los años. Y ninguna persona sabe cuándo se le va a terminar esa vida temporal. Pero ahora, para nacer en el reino de vida eterna, el reino de Dios, que es el único que tiene vida eterna, hay que nacer de nuevo. Así como nacimos para entrar a este reino terrenal, tuvimos que nacer.
Ahora hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento del agua, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo. Así la persona nace de nuevo, ha nacido a una nueva vida, en un nuevo reino. Ha nacido a la vida eterna, en el reino eterno de Dios. Y por consiguiente, ha entrado al reino de Dios. Esa es la forma para entrar al reino de Dios, del cual Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea que nuestra meta no deben ser las añadiduras, aunque tampoco debemos descuidarlas. Cada persona debe estudiar y lograr el máximo en sus estudios. Y si puede lograr una licenciatura o una maestría o un doctorado, mucho mejor, porque mejor puede servir a su familia, a su comunidad, y puede obtener más beneficios y más dinero para sus gastos y para todas las cosas que desea hacer. Pero sobre todas las cosas, lo primero es entrar al reino de Dios, y por lo cual hay que buscar el reino de Dios y nacer del agua, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo, para que así la persona tenga asegurado su futuro eterno en el reino eterno del Mesías. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? El ser humano es trino como Dios. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Y por consiguiente, así como tiene hambre, le da hambre en su cuerpo y tiene que alimentarlo, en su alma también siente hambre espiritual, y necesita alimento espiritual. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice Jesucristo en San Mateo capítulo 4, verso 4, citando a Moisés en Deuteronomio 8, del 1 al 5. Y ahora el ser humano necesita comprender lo que él es: alma, espíritu, cuerpo. Alimentamos nuestro cuerpo con comida física, alimentamos nuestro espíritu, nuestro intelecto, con enseñanza humana, en las escuelas, en las universidades. Así alimentamos nuestro intelecto. ¿Pero qué? Del alimentar nuestra alma. Solamente hay una cosa con la cual podemos alimentarla, y es la palabra de Dios. Y ahora necesitamos la paz, no solamente para nuestro cuerpo, no solamente para estar tranquilos físicamente, tampoco necesitamos la paz solamente para nuestro espíritu, sino también para nuestra alma. Es para el ser humano integral: alma, espíritu y cuerpo. Y por consiguiente necesitamos la paz de Dios por medio de Cristo. Jesucristo es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora todos los que reciben a Cristo y obtienen el nuevo nacimiento han obtenido la paz permanente, la paz eterna, y han sido librados del reino de las tinieblas, y también han sido librados de la angustia existencial. Porque antes no sabíamos de dónde habíamos venido, no sabíamos por qué estábamos aquí, y no sabíamos hacia dónde íbamos al morir. Pero ya sí sabemos y estamos en paz. Tenemos la paz acá en nuestra alma. San Pablo, así como muchas personas, desearía estar ausente del cuerpo, o sea, morir, y estar presente a Dios. Pero prefiero estar presente acá, o sea, por beneficio del pueblo. Y así nos sentimos muchas veces nosotros. Desearíamos ya partir para estar en el paraíso con todos los santos, con los apóstoles que están allá, en esa dimensión gloriosa, la dimensión de los ángeles, a la cual pertenece el cuerpo angelical de cada creyente. O sea, cuando la persona creyente en Cristo ha recibido el nuevo nacimiento, ha obtenido un cuerpo angelical que era conocido por la iglesia primitiva como el ángel de cada persona. Eso es un cuerpo angelical de la sexta dimensión, de la dimensión de los ángeles, y en ese cuerpo angelical la persona permanece cuando muere y es creyente en Cristo, permanece en esa sexta dimensión que es llamada el paraíso. Allí ni se cansan, ni duermen, ni comen, ni se aburren de estar allí. Allí no hay noche, no hay fábricas para ir a trabajar, no hay que tomar el tráfico fuerte que se toma en la mañana y después en la tarde. Entonces están tranquilos. Y todo lo que hicieron bueno en la tierra lo llevan consigo como una herencia, la cual será una recompensa y será recompensada por Dios, porque sus obras con ellos siguen. Y ahora nos encontramos nosotros todavía aquí, y aunque nos gustaría ya partir, todavía tenemos mucho trabajo en la tierra. Todavía hay personas que pertenecen al cuerpo místico de Cristo y todavía no han recibido a Cristo como Salvador. Por lo cual se continúa predicando el Evangelio de Cristo como Él lo ordenó, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de fe en Dios, de fe en Cristo, la salvación y vida eterna para cada persona. Y es un asunto de incredulidad a Cristo para toda persona que lo rechaza. Es un asunto de incredulidad a Cristo, la condenación para aquellos que no crean. Mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, tenemos que proclamar el mensaje de paz pro mundi beneficio, o sea, para beneficio del mundo,
mientras estamos en esta tierra. Y en este campo espiritual, ser también mensajeros de paz. Como también muchos de ustedes son mensajeros de paz o agentes de la paz que trabajan con Am Israel para promover la paz entre las naciones, así como también entre individuos. Y ahora podemos obtener la paz permanente, eterna, que Dios nos da por medio de Jesucristo. Para tener esa paz acá en nuestra alma, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Por medio de Él obtenemos la reconciliación y la paz para con Dios. Por lo tanto, así como yo tuve la oportunidad de recibir a Cristo y obtener la paz para con Dios y ser reconciliado con Dios, cada uno de ustedes también tienen la misma oportunidad. ¿Cuántos ya lo han recibido como Salvador y han obtenido esa paz? Cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que todavía no lo ha recibido como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Por lo tanto, puede pasar acá al frente para orar por usted, para que así se acerque más a Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a dar unos minutos para que usted tenga la oportunidad de pasar acá al frente para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y así rendir su alma, espíritu y cuerpo a Jesucristo, nuestro Salvador, el mensajero de la paz por excelencia, el máximo mensajero de la paz, el cual preparó y presentó a la humanidad el proyecto de la paz permanente para el ser humano. El programa de la paz permanente para el ser humano de parte de Dios es a través de Jesucristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora miren lo que sucede mientras llegan las personas que todavía no han recibido a Cristo. Vean el privilegio tan grande que tienen todas las personas que reciben a Cristo como Salvador. En el mismo capítulo 2 ya leímos al principio, ahora del verso 9 en adelante, 19 en adelante dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La persona nace como un hijo o hija de Dios al recibir a Cristo como Salvador, ser bautizado en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y así ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Dios como un hijo o una hija de Dios, y por consiguiente es un miembro de la familia de Dios. Así como en cada ocasión en que nace en un matrimonio un hijo, se dice, se aumentó la familia. Y los padres dicen, se aumentó nuestra familia con un hijo o una hija más. Y las amistades le dicen,
se te aumentó tu familia. ¿Ve? No fue la familia de otro, sino la familia de aquel matrimonio en donde nació ese hijo o esa hija. Y la familia de Dios se ha ido aumentando a medida que ha recibido a Cristo como Salvador. Una persona, ya sea hombre o mujer, ha sido bautizado en algo en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido el nuevo nacimiento. Y así ha nacido un hijo más en la familia de Dios por medio de Jesucristo en su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es su esposa, y Jesucristo es el Hijo de Dios, y los hijos de Dios nacen en el reino de Dios por medio de Cristo en la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Cristo habló acerca del grano de trigo, representándose Él como el grano de trigo, y dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Dónde usted busca los granos de trigo? En la planta de trigo. Ahí es que nace. Y ahora, siendo Cristo el grano de trigo, el cual murió en la cruz del Calvario, luego el día de Pentecostés nació la planta de trigo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo ha estado produciendo el nuevo nacimiento de hijos e hijas de Dios a través de su iglesia. Es Cristo reproduciéndose a través de su iglesia, así como cada padre de familia se ha reproducido a través de su esposa. Tan simple como eso. Por eso es la iglesia del Señor Jesucristo la que ha estado proclamando el Evangelio de Cristo, proclamando a Cristo como único y suficiente Salvador. En esa labor es que nacen en el reino de Cristo, en el reino de Dios, los hijos e hijas de Dios, los miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora, este edificio es el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Ese templo ha ido creciendo, ha ido su iglesia creciendo. ¿Cómo? En la misma forma que un edificio va creciendo. ¿Cuántos han visto a ustedes un edificio creciendo? Cualquier persona puede decir: un edificio no crece. ¿Sí? Primero está en la mente del que lo quiere, y luego en la mente del arquitecto y el ingeniero, y luego en unos planos. Ya todo eso viene a mostrar cómo es el edificio, cómo va a ser, qué cosas hay que hacer. Ahí está la fórmula para la construcción del edificio, y luego aplican esa fórmula y preparan el terreno, colocan el fundamento. Ya ahí está todo el edificio representado en el fundamento. Así como en Cristo y los apóstoles estaba representada toda la iglesia. Y luego, cada vez que colocan una columna y colocan bloques, creció un poquito más, ya se ve más del edificio. Y a medida que van colocando bloques, o si es de otro material, el otro material, cada día que pasa, o cada semana que pasa, o cada mes que pasa, usted dice: ya se ve más del edificio, ya está tomando más forma. Y cuando va por mitad,
ya usted dice, el edificio ha ido creciendo, va creciendo, va subiendo. Y así ha sido la iglesia del Señor Jesucristo, ese templo espiritual. Ha ido creciendo a medida que han estado siendo colocadas las piedras vivas, que son los creyentes en Cristo, los cuales reciben a Cristo como Salvador. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 en adelante, que somos piedras vivas para ser un templo santo en el Señor. Por lo tanto, cuando usted fue colocado en el cuerpo místico de Cristo, en ese templo espiritual, en la iglesia de Jesucristo, con usted, ese edificio, ese templo, creció un poquito. Y así ha ido creciendo. Y los obreros, los que trabajan en la construcción de ese templo, buscan esas piedras. Eso es la evangelización, eso es llevar el evangelio. Y cuando reciben a Cristo, una piedra de ese templo apareció y es colocada en ese templo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando nace de nuevo, ¿qué pasó? Un miembro de la familia de Dios ha nacido en la familia de Dios. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque entra al programa de salvación, entra al programa del nacimiento en el reino de Dios. Siempre que nace un rey, hay gozo, hay fiesta. También cuando nació Cristo en la tierra, hubo fiesta y hubo un coro de ángeles que cantó. Así también, cuando nace en el reino de Dios un hijo o una hija, hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Y cuando son dos los que nacen, hay más gozo. Y cuando son 20, hay más gozo. Y cuando son 40, hay más gozo. Y cuando son 50, hay más gozo. O sea, se multiplica el gozo. El gozo por uno, por otro y por otro. O sea, que en el cielo se aprecia el nacimiento de cada hijo o hija de Dios en la familia de Dios, en la familia del Rey de los cielos y de la tierra. Recuerden ustedes cuando la prensa y la televisión ha publicado el nacimiento de un rey y una reina en otro país, eso llena las páginas de los periódicos y de las noticias de la televisión. ¿Cuánto más? La noticia en el cielo corre por todos los ángeles y todas esas huestes celestiales cuando nace en el reino de Dios un hijo o una hija de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo todavía, usted es uno de esos que causará gozo en el cielo al recibir a Cristo como Salvador. Por lo cual tiene la oportunidad de venir a los pies de Cristo en estos momentos y yo estaré orando por usted. Vamos a dar unos minutos mientras esperamos si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo para que pase al frente para orar por usted. Si todos ya son creyentes en Cristo, hay gozo en el cielo todavía, porque usted recibió a Cristo como Salvador y nació en el reino de los cielos. No era la voluntad del Padre Celestial que uno de estos pequeños o pequeñitos se perdiera, sino que obtuvieran la salvación y vida eterna por medio de Jesucristo y por consiguiente la paz pro mundi beneficio la tuvieran en el alma. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde
y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias y dejo al ministro reverendo Carlos Elizondo con ustedes. Gracias al Señor por esta bendición tan grande que nos dio. Vamos a concluir esta actividad. Vamos a concluir cantando una alabanza y así tendremos una oración de despedida.